Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En lo Práctico Podcast. Mi nombre es Cristian y estoy aquí con mi papá, el pastor Guillermo Castillo. ¿Cómo estás, papito? Bien, animados para compartir con nuestra gente, y también me es grato poder compartir contigo y aprender de ti también. Sí, buenas conversaciones hemos tenido. Sí, el episodio anterior estuvimos hablando de la misericordia, de la compasión, pasión por Jesús y compasión por las personas. Y ahí obviamente los actos de compasión tienen que ver con el relacionamiento de con personas, lo que yo hago por otras personas. Sí. Y ahí surgieron diferentes tópicos, y uno de los tópicos que quisimos tomar el día de hoy es el perdón. Debemos entender de que el perdón se da en la vida del ser humano, del cristiano, por causa de que cuando uno se relaciona con personas, tiene que haber sí o sí perdón, porque en algún momento de la vida esa persona o esa circunstancia se vuelve complicada y hay que perdonar. Sí. Entonces vamos a hablar del perdón el día de hoy. ¿Te parece? Claro. Buenísimo. Mira, cuando Dios nos encuentra, definitivamente nos encuentra en un aislamiento, porque parte de la condición de estar perdido es estar aislado. Correcto. Y Dios nos inserta no solamente a su corazón, sino a su familia. Uno no tiene idea cuáles son las implicancias de eso. Yo más de alguna vez he contado que cuando entregué mi vida a Cristo fue en una pequeña capillita metodista donde habrían unas 12, 13 personas. Correcto. Sin embargo, al final, cuando yo pasé a entregar mi vida a Cristo, porque el misionero tenía esa práctica, hizo el llamado, luego de eso, de haber orado por mí, pidió que yo mirara a la gente que estaba sentada y me dijo: ellos son parte de tu familia. Y me dijo: pero quiero que sepas que no solamente ellos son tu familia, y les pidió que me vengan a abrazar, sino que me dijo, y eso me quedó, me dice: tienes una familia inmensa alrededor de todo el mundo. Bueno, han pasado los años y claro, estaba diciendo la verdad, porque eso sucede cuando el Señor nos insertó a su iglesia. Ya definitivamente ya te empiezas a relacionar con mucha gente, y el ideal de Dios, por ejemplo, para una ciudad, cuando se habla de la iglesia local, el conjunto de personas que están creyendo en Cristo y siguiendo a Cristo, la iglesia local no es la iglesia del local, es la iglesia de la localidad. Correcto. Pero tenemos que ser honestos que también en una ciudad hay como tribus. ¿Cierto? O sea, está grupo de personas que creemos en el Señor. Correcto. Y que de vez en cuando nos juntamos todos. Correcto. Pero nos vemos en la necesidad de agruparnos y empezar a desarrollar nuestras vidas. Sí. Y eso es de larga duración. Y en esto de relacionarnos vamos teniendo van apareciendo diferencias, aristas, en las que tenemos que hacer uso de lo que Dios nos dice. Tenemos que perdonar. Nos vamos a ver en la necesidad de tomar una o dos decisiones. O sea, la primera es ante la ofensa, ¿cierto? Porque si hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos sido ofendidos? Todos hemos sido ofendidos. Pero tengo la alternativa de perdonar, o de endurecerme y enemistarme y terminar a veces, como pasa, saltando a otras congregaciones y así no superar, cambio al profesor, pero la lección me seguirá. Igual voy a tener que perdonar, tarde o temprano tengo que aprender a hacerlo. Claro, nosotros hemos aprendido, yo creo que uno, si investiga en internet, uno podría ya saber que este concepto de que el perdón es una decisión, ¿verdad? El perdón es decidir, porque si uno siente perdonar, el sentimiento muchas veces no cambia y uno nunca va a sentir perdonar, sino que tiene que decidir perdonar. También hablamos y sabemos de que el perdón es un proceso. Es un proceso de perdón, pero podríamos quedarnos como en la explicación como general, pero como aquí hablamos de lo práctico. Pastor Guillermo, papito, ¿cómo o cuáles han sido algunas experiencias que tú has vivido en toda tu vida, en este tiempo, que te han enseñado o que el Señor te ha enseñado del perdón, o que has aplicado el perdón? Bueno, establecemos la base primero de que hemos sido perdonados por Dios. Correcto. Y que una vez que hemos sido perdonados y hemos sido hechos nuevas creaciones, el Señor nos ha impartido su capacidad, las capacidades que no teníamos antes, para poder amar, para servir, para creer, pero también para perdonar.
Y como tú bien dices, el perdón es una decisión Sí. Que uno toma, pero también es un proceso. Por aquellas personas que piensan que, oye, yo parece que no perdoné porque alguien me ofendió y yo creí que la perdoné, pero todavía me duele. Por eso es que es un proceso y yo creo que tendríamos que explicarlo. Pero yo creo que una de las motivaciones del por qué tenemos que perdonar y hemos tenido que perdonar, primero es por tener conciencia de cuánto Dios nos perdona. Wow. ¿Cierto? Sí, obvio. Y Jesús lo enseña. Él habla de ese que le fue perdonado la deuda eterna y después no pudo perdonar a aquel que le debía, no sé, $1,000,000. Lo mandó preso a él y a su gente, a su familia. Y cuando supo su amo, ¿cierto?, el que le había perdonado la deuda eterna, lo llamó y le dice: siervo malo, mira, yo te perdoné esta tremenda deuda, ¿acaso tú no le pudiste perdonar al otro? Y entonces Jesús dice, es que tenemos que perdonar. Y con ese ejemplo está hablando de que siempre no debemos de olvidar de dónde hemos sido sacados y cómo Dios nos ha perdonado, ¿no? Sí. Entonces, el perdonar entonces es una decisión. Uno no siente perdonar, pero tiene que hacerlo porque tiene que tomar la decisión. Claro, claro. Y también Jesús nos enseña, no solamente con esta historia, sino que podemos ver cuando Pedro lo negó, el acto siguiente de Jesús fue perdonarlo. Cuando estaba en la cruz también dijo: perdónalo, Señor, papá, perdónalo, no saben lo que hacen estas personas. Entonces, en base a eso, como tú dices, la única cosa que nosotros no nos podemos permitir es dejar de perdonar, porque si no, no podríamos recibir el perdón del Señor. Mira, Cristian. Y después vamos a entrar a la historia. Sí. Mira, en el tema del relacionamiento que Dios nos obliga a tener. Ajá. Porque Él te inserta. Yo no escojo a mis hermanos. Correcto. Dios me insertó al cuerpo de Cristo. El antídoto que aprendemos de Jesús para la ofensa es el perdón. Ajá. Se da por sentado de que en nuestra humanidad y en nuestra imperfección vamos a ir mejorando cada día, pero mientras no mejoramos vamos a incurrir en faltas que van a afectar a otros y obviamente o gente que nos ha afectado a nosotros. Y entonces el antídoto que el Señor nos dice es perdona. Sí. La pregunta ¿es fácil perdonar? Y ahí entraríamos en un tema un poquito escabroso. Claro, es como, yo creo que obviamente hay algunas cosas que uno las perdona mucho más el tiempo del perdón es algunas veces extenso y otras veces más corto, y yo lo tomo como cuando uno se hace una herida. Hay algunas heridas que son más profundas. Y bueno, el que te ofendan se generan heridas en tu corazón, que es lo mismo, pero heridas físicas que son más profundas, que tiene que haber un proceso de limpiar, de desinfectar, de poner puntos. Y hay otras heridas que son más superficiales, que uno las sana con tal vez con agüita y con un parche curita, digamos, como se dice acá en Chile. Parche pastor y listo. Entonces, ¿es fácil o difícil? Yo creo que es difícil. Perdón, es un proceso complejo y el tiempo es diferente con relación a la ofensa o con relación a la situación. Sí, mira. Es que, ¿por qué a veces se nos hace difícil perdonar? Tú dices, hay diferentes tipos de ofensas. Claro, me discuto con mi mujer, me dice algo fuerte, me enojo, pero me es fácil reconciliarme. Correcto. Oye, discúlpame, no sé, tenemos nuestros códigos de entrar a tener comunión otra vez. Cuando la ofensa es mayor, duele más de las personas más cercanas que de la persona que no conociste. Ajá. Alguien que te insulta porque va más rápido en la carretera, quería pasarte y no le diste la pasada y te insulta. Correcto. Habrá que perdonar y uno de picado dice el amargado, pero hay que perdonarlo al fondo. Claro. Y lo hace fácil, ya decimos a palabras necias, oídos pelicilínicos. Sí, infecciosas. Infecciosas. Eso es. Es a palabras necias, oídos sordos. Exacto.
Te confundiste de frase. A palabras infecciosas, oídos pelicilínicos. Eso. Ya, correcto. Bueno, pero distinto cuando alguien traiciona tu confianza, alguien que tú amaste, que le abriste el corazón, porque es doloroso cuando nos ofenden las personas a quienes hemos amado. Wow. Y un familiar te estafa con dinero. Cosas prácticas. Alguien te divide la iglesia. Wow. Alguien al que tuviste en tu casa después habló mal de ti. Y te enteraste que realmente fue así. O alguien a quien le contaste algo de tu corazón, de tu vida pasada, y después sale en el diario. Wow. Digo, estoy usando las figuras, todo el mundo lo sabe. Entonces muchas veces, y es tanto la variedad de posibilidades que hay en este relacionamiento, nos encontramos con personas tan extrañas, impredecibles. Entonces tenemos dos alternativas: hacernos totalmente herméticos y no abrirle nunca el corazón a nadie, no abrir las puertas de nuestra casa, vivir con la gente que me ocasiona seguridad, convertirme en un cuerpo espín. ¿Conoce el cuerpo espín, cierto? Nadie se puede acercar a abrazarte porque fuiste muy herido. Esas son las reacciones que tenemos frente a las heridas, frente a las deslealtades, frente a las traiciones. Te vas a encontrar con mujeres que fueron abandonadas por sus maridos o maridos abandonados por su mujer, y esas son traiciones o son heridas grandotas, claro, a las que hay que decirle a la persona: el primer paso es tomar la decisión de perdonar. Pero ¿cómo? Si no siento, te dicen. Y todos nosotros hemos estado en esa realidad. Es que yo no creo que perdone si sigo sintiendo dolor. Y ahí está la primera enseñanza: es que no, yo digo, y voy a usar mi boca incluso para decir te perdono, aun cuando no siento. Yo sé que tengo que perdonar, aun cuando el sentimiento me dice todo lo contrario. Pero en el tiempo tú te das cuenta que sigues repitiendo eso cuando le otorgas el perdón a alguien, porque no otorgarle el perdón a alguien es tener las ganas de que haya venganza, que esa persona pague por lo que me hizo. El daño fue tan grande que tiene que pasarle algo peor de lo que a mí me pasó, que me hizo esta persona. Yo le hice bien y me pagó mal. Es súper difícil perdonar a una persona a la que le hiciste bien, alguien que te estafó, por ejemplo. Claro. Y entonces tomas la decisión primero, y el sentimiento negativo va a ir desapareciendo, y si bien es cierto, es probable que no alcances el nivel de después de ir a abrazar a tu enemigo y vamos a tomar un café, pero puede que alcances el nivel de decir: yo estoy orando porque esa persona se salve, se convierta. En mi experiencia de perdonar... Perdón, antes de entrar a tu experiencia, me llama mucho la atención lo que tú dices de que, y eso yo creo que después de tu experiencia lo podríamos tocar, de que muchas veces nosotros confundimos que el perdón es la restauración total de una relación, por ejemplo. En el caso más extremo, de personas que han sido abusadas por sus familiares, nosotros no le podemos decir a esa persona: ya, ahora que tú perdonaste a tu tío, estoy dando un ejemplo, ahora ya tienes que saludarlo, abrazarlo, mi tío querido, besito para allá, y te invito a mi casa a tomar tecito. Entonces ahí vemos que el perdón es algo que se provoca en tu vida, de entregarle esto al Señor. Yo lo he aprendido también así, que cuando tú decides perdonar, la restauración y el bien es para tu interior, porque personas que no perdonan viven enfermas toda su vida. Y entonces el perdonar no quiere decir que la restauración sea instantánea o volver a una restauración o a una relación normal, sino que es perdonar, es estar en paz con esta situación, pero entender de que tal vez esta circunstancia ya no me puedo relacionar con él, pero ya estoy en paz de que esto se lo entregué al Señor. Yo creo que por ahí va también el asunto del perdón y de no confundirlo con... Sí, mira, si no aclaramos esto, Cristian, puede haber confusión, y de hecho hay confusión en algunas personas que sufren mucho. Por ejemplo, a ver, algunos ejemplos que nos van a ayudar. Un contador atendía a un jefe de una empresa cristiano, ¿cierto? Por 5 años, viene una auditoría
y se descubre que el contador había estado extrayendo dinero. No sé si el contador puede, sí, también, ¿cierto? O un tesorero, no sé. Se había quedado con mucho dinero que no se había notado en los años. Entonces, cuando es descubierto, tiene la posibilidad de que lo manden preso. Ajá. Pero él se arrepiente, él pide perdón y promete que va a devolver el dinero de a poco, como pueda. Entonces, si su jefe lo perdona, este es el perdón que tiene un nombre, se llama el perdón de gobierno. Wow. El jefe lo perdona, pero no lo va a poner como tesorero o como contador de inmediato. ¿Y por qué? Porque el gobierno cambió. Correcto. Aprendí de Watchman Nee que él habla de 4 tipos de perdón: los que otorga Dios, 2, y los que otorgamos nosotros. Dice que cuando Dios nos recibe, nos otorga el perdón eterno, y a partir de ahí somos hijos. Ajá. Segundo, cuando nosotros siendo hijos pecamos, se corta la comunión con Dios, pero no se corta la relación. Wow. Entonces vamos delante de Dios y decimos: Señor, mira, traté mal a alguien y eso te ofendió tu corazón, y yo quiero, y no vengo a pedirte que me recibas como hijo o hija, porque ya yo soy un hijo, pero sí vengo a pedirte que se restaure nuestra relación. Ese es el perdón de comunión. La iglesia, nosotros también somos llamados a otorgar perdón. Por ejemplo, está el perdón que otorga las autoridades de la iglesia para alguien que se arrepiente porque estaba cometiendo un pecado grave. Entonces, como lo 1 Corintios 5, del hombre que tenía a su madrastra como mujer. Wow. Y el apóstol dice: el tal sea echado, expulsado, entregado a Satanás, no se quiere arrepentir. No se arrepintió. Pero en el capítulo 2 de Corintios dice que Pablo perdona al ofensor. Sí. Y si yo lo he perdonado, ustedes también perdónenlo. Y de ahí se aplica que aquel que le remitiere los pecados le serán remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Eso es una autorización que Dios da a las autoridades de la iglesia, valga la redundancia, Sí. para traer orden en la iglesia. Sí. Pero también está lo que se llama el perdón de gobierno. Ajá. El perdón de gobierno es el que te acabo de describir. Correcto. Con el ejemplo del tesorero. También dice Watchman Nee dice que estaba la mamá con la hija haciendo unas galletas para la abuelita, que venía en 3 días más. Ajá. Pero el día antes de que llegue la abuela, la hija le confiesa a la mamá que se habían comido todas las galletas que habían hecho antes para ella. Claro. Entonces la mamá, la niña pide perdón, la mamá le perdona y le dice: y ahora vamos a trabajar juntos y vamos a hacer las galletas otra vez para que cuando llegue tu abuela disfrute de las galletas y le demos la bienvenida. Claro. Sin embargo, dice que cuando terminan de hacer las galletas, lo que hace la mamá, porque la mamá había perdonado a la hija, sí, guarda las galletas en una alacena y les pone llave. Entonces la hija dice: mamá, ¿qué estás haciendo? No estoy poniendo llave a las galletas. Pero mamá, ¿que no me perdonaste? Sí, hija, yo te perdoné, le dice la mamá, pero el gobierno en esta casa cambió. Wow. Y yo voy a dejar sin llave hasta cuando tú me demuestres que otra vez puedo confiar en ti. Buenísimo. Esto se aplica para aquellas personas que están sufriendo, por ejemplo, el marido que engaña a la mujer o la mujer que engaña al marido. Porque quiero poner de los dos lados. A veces me han dicho que cuando pongo siempre el ejemplo de la mujer estoy siendo injusto. ¿Ya? Cualquiera de los dos lados. Claro. Imagínate, él llega, se mete con otras mujeres y llega a la casa y quiere tener intimidad con su mujer porque total ella es cristiana y le tiene que perdonar. Correcto. Entonces sí, ella le tiene que perdonar, pero no se va a acostar de inmediato con su marido, a no ser que él vaya a hacerse un examen y espere en el tiempo de la ventana para ver si tiene el SIDA. Ajá. ¿No? O sea, ¿y eso cómo se llama? ¿Acaso no perdonó? Sí, perdoné, pero es el perdón de gobierno. Correcto. Esas son cosas que hemos aprendido, pero en la práctica, Cristian, no es fácil perdonar. Y cuando uno retiene mucho el tema de perdonar, a veces eso te empieza a quitar el apetito, te empiezas a consumir. Mientras cayese envejecieron mis huesos. Wow. Sí. Pero cuando perdono, cuando otorgo el perdón, que es una decisión en contra de lo que tú sientes, tú no sientes ganas de perdonar al enemigo, pero el Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, hijitos míos, mía es la venganza, yo pagaré. Wow. Claro, porque dice Dios eso, porque a veces podemos pagar de más o a veces podemos pagar de menos. Correcto. Entonces, qué importante el tema de perdonar, pero es un proceso.
Sí. De eso no hemos hablado. Y ese proceso, yo creo que podríamos explicarlo con alguna experiencia. No sé qué te parece. Sí. ¿Tienes alguna experiencia que puedes contarnos de cómo ha sido alguna experiencia de que tú hayas tenido que perdonar y cómo ha sido ese proceso? A ver, quisiera decir a aquellos que nos están escuchando, a ti también, si quieres saber de gente que tiene que practicar mucho el perdón, son los pastores. Sí. E incluso los hijos de los pastores. Claro. También. Sí. A veces los hijos de los pastores tienen que perdonar hasta a sus propios padres, cuando ellos no saben llevar la cosa adelante, cuando ellos no saben decir, hijos, ustedes tienen que ser normales, ustedes tienen que disfrutar de la bendición de Dios y no decirle pórtate bien porque yo soy pastor, así que tú eres hijo de pastor y por lo tanto eso es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos. A veces nuestros hijos se dañan con nosotros porque nosotros le prohibimos muchas cosas, pero es porque no estamos pensando en ellos, sino que estamos pensando en nuestros ministerios. Claro. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? Sí. Yo castigaba a Jorge cuando chico. Jorge me hace broma, me dice, por eso que queda así. Jorge, el hermano mayor. El mayor. El primer hijo tuyo. Y era porque yo quería ser un pastor que sea conocido por tener un hijo ejemplar. Wow. Pero un día cuando castigué a mi hijo, porque se estaba portando mal en una reunión, Dios me dijo, ¿estás haciendo esto por él o por ti? Eso fue fuerte. Me di cuenta que estaba siendo un egoísta. Correcto. Que yo estaba pensando en mí, no estaba pensando en él. Wow. Y le prometí a mi hijo que de ahí para adelante yo nunca más lo iba a agredir como lo hacía, pero sí lo iba a corregir. Y cambió mi historia. Experiencias de perdonar muchísimas. Perdonarnos entre nosotros, hasta perdonarnos uno mismo. Pero experiencias de perdonar, por ejemplo, alguien me estafó. Y me estafó porque yo fui aval. Y la persona nunca más asumió su compromiso. Y yo tuve que asumir el compromiso de una deuda altísima que ha sido años por pagarla. Wow. Y cada mes que tengo que pagar la deuda, me acuerdo de él. Y tengo que perdonarlo una vez más. No es, Señor, mira, soy tan súper hombre acá, que lo perdoné una vez y qué, si eso no importa. Cada mes me recuerdo de que tengo que otorgar el perdón. Y otorgar el perdón no es, perdono al canalla, claro, sino, Señor, que le vaya bien. Señor, que le hables tú a su corazón. Señor, que cumpla su propósito. Porque eso es el deseo de tu corazón, no es fácil. Y otra de las maneras es que no hablar, no publicarlo, o sea, claro. Cuento el santo, pero no cuento el milagro, pero no el santo. Entonces no doy nombres ni doy pistas, pero es algo que es una práctica de perdonar, aunque te duela. Sí. He tenido otras experiencias muy fuertes, pero ya no las quiero contar porque la persona puede estarme escuchando y puede pensar que yo lo odio. Claro. Y que estoy valiéndome de esa experiencia para realzar algo. Entonces me prometí tampoco ya hablar más de esa persona que yo creo que fue la que más me marcó en mi vida. Correcto. Pero, ¿cómo yo he podido aprender, saber que lo he perdonado? Que oro por él para que se convierta. Claro. Claro. Y yo creo que ese es el mayor bien que uno le puede desear a una persona que te hizo daño. No solamente que le vaya bien en su vida, sino que conozca a Cristo. Sí. Ahora, si tú me hicieras la pregunta, pero pastor o papá, ¿tú serías capaz de ir y darle un abrazote grande y reír con él? Yo no sé. Tal vez no aún. Es probablemente soy honesto. Claro. Pero no, por eso que es muy válido el hecho que tú digas que para que haya perdón se requiere de una sola persona, pero para que haya reconciliación se requieren de las dos. Ajá. Y a veces la otra persona no tiene ganas te sigue mirando igual. Claro.
Y ahí sigue rechazando igual. Y es como aplicarlo o ejemplificarlo en lo que yo te decía al principio, es que es como esta herida de que ya no está sangrando, ya uno ve que está sana, está curada, está limpiecita, pero todos los meses, en el caso de esta persona que tú tienes está que ir a pagar, y aún tal vez todos los meses tiene que ir un poco a curación, pero la herida está sana. Sí. Pero sigue siendo herida hasta que haya una cicatriz. Sí. E incluso va a quedar la cicatriz que te va a hacer recuerdo de lo que pasó. Sí. Yo quiero contar una experiencia que me pasó contigo. No que te tuve que perdonar a ti, sino que hubo un tiempo que como familia sufrimos con algunas personas que por diferentes circunstancias estaban hablando mal de nosotros. Cosas que no eran, cosas falsas. Entonces aún más, porque si fueran cosas verdaderas uno muere calladito, como dirían, pero eran cosas falsas y estaban haciéndonos daño. Y yo era joven adolescente, y yo le decía al Señor: Señor, te pido que no me encuentre con ninguna de estas personas en la calle, porque yo no sé cómo actuaría frente a ellos. No sé si le iría a hablar, hasta a pegar, tal vez, por mi inmadurez. Y yo estaba con esto en mi corazón, y me acuerdo que después de una reunión nos veníamos en la noche, no sé si tú te acuerdas, pero veníamos en el auto los dos. Y yo te manifesté esto como con este corazón como dañado aún de no perdonar, y decir: ¿por qué las personas son tan malas con nosotros si nosotros no hemos hecho nada malo? ¿Por qué están hablando mal? O sea, ¿por qué? Porque yo no lo puedo entender. Y estaba con esto en mi corazón de no perdonar. Y yo te expresé esto como un reclamo hacia el Señor, hacia esta situación. Y tú paraste el auto, me acuerdo, llegamos a la casa, nos estacionamos y nos quedamos ahí un rato y me dijiste algo. Me dijiste: hijo, esta situación obviamente está pasando, pero nosotros tenemos que decidir perdonar. Y yo te invito a que ahora decidamos perdonar. Esas simples palabras tuyas fue como, en realidad lo que me está pasando, esta situación, tal vez a esa persona no le está afectando, me está afectando a mí, pero no solamente porque me hizo algo, sino que porque yo no he decidido perdonar. Entonces esto era como un virus que estaba dentro mío, que yo tenía la opción de sacar este virus para que no me hiciera daño, pero no la quería hacer. Porque yo creo que eso también es el perdón, es entender de que la decisión de ser sano está en ti, no en las demás personas. Y fue así. Oramos juntos, lloramos juntos. No sé si te acuerdas, yo creo que no, pero lloramos juntos y decidimos perdonar. Y oramos y dijimos, y por nombre, y empezamos a nombrar a las personas y a decir: yo decido perdonar, Señor, decido perdonar a tal, decido perdonar a tal, decido perdonar a tal. Y de verdad que ese acto es liberador. Fue súper práctico. Y fue como si me sacaran una mochila que yo tenía. Liberador, eso. Y ahí fui libre de eso. Y fue después de eso, de esa decisión, un proceso. Fue un proceso de verlo, de pensar en ello y de entender que ya yo los perdoné, los decido perdonar, pero todavía algunos siguen hablando mal, sigo perdonando. Y claro, y hay otros que toda la vida van a hacerlo. Aprendí una máxima, dice que el odio es un cadáver. ¿Quién de ustedes quiere ser un sepulcro? Wow. Sí, el antídoto para la ofensa es el perdón. Por no perdonar vienen las traiciones. Claro. Por no perdonar vienen las deslealtades. Por no perdonar vienen las divisiones de la iglesia. Sí. Yo no sé qué pasa con aquel que no quiso perdonar y dividió la iglesia. Yo no sé si alguna vez podrá participar de la cena del Señor. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo haría? Sin embargo, es un desafío continuo. Tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos textos y historias de la Biblia. José fue echado a la cisterna por sus hermanos, y el tema no es cómo caes a la cisterna, el tema es cómo sales de la cisterna. Correcto. Y en eso, en esta figura de José, a lo mejor nosotros también
en algún momento malo de nuestra vida hemos echado a alguien a la cisterna, conscientes o inconscientes. Claro. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Pero también a nosotros nos han echado a la cisterna del olvido, del rechazo, de que te ignoran, de que quieren borrarte, ojalá. Y tú tienes la decisión de quedarte en la cisterna lleno de odio o salir con un corazón perdonador camino al cumplimiento de tu propósito. No nos olvidemos que José finalmente cumplió su propósito, llegando a ser el primer ministro del imperio más poderoso de la tierra, pero ese no era el propósito, era preservar la mejor tierra, la tierra de Gosén, o influir para escoger o le cedieran la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén, para preservar a Israel de la hambruna, y de Israel habría de nacer el Mesías. Interesante. Wow. Todo el tema del perdón, sí, vendrá una y otra vez, tendríamos que a lo mejor decir, mira, te otorgo un perdón eterno. A veces yo en broma con personas digo, mira, estás perdonado, yo te otorgué el perdón eterno. Wow. Así que, claro, como que diciendo, bueno, mete la pata, yo igual. Yo creo que hay personas que me han otorgado el perdón eterno, los que me han amado, los que han vivido conmigo desde que yo era un pastorcito joven, claro, todas las metidas de pata. claro. Y hay madres espirituales y hermanos queridos que me han otorgado el perdón eterno y siguen conmigo. Sí, sí, eso del perdón eterno es bueno porque una vez yo estaba hablando con Kim y había pasado una situación, mi esposa, y yo había cometido un error. Y yo, bueno, aclaramos la situación, yo le dije, ¿me perdonas? Y ella me dijo algo que igual me enseñó, yo siempre aprendo de ella. Y me dice, yo decidí perdonarte todos los días. Entonces, el día que me casé contigo. El día que me casé contigo, claro. Entonces me dice, ya todos los días, si pasa alguna situación, yo ya había decidido ya perdonarte. Ajá. Aunque no haya pasado. Eso no quiere decir que puedo cometer o se puede agravar la situación, no. Sino que se aclara, pero ya con la intención del perdón como primera propuesta. Sí. Y eso es lo importante, que tener como bandera. Perdón, y no solamente, perdón, la última parte que dijiste, perdón. De tener como bandera de lucha o de enfrentamiento, de avance, el perdón. Eso sí, yo creo que te marca total diferencia. Sí. Dos maneras de derretir el hielo o de romper el hielo. Claro. Dos maneras. La primera es a picotazo. Claro. Y la segunda es con calor. Claro. Y cuando, Jesús dijo que al que más se le perdona, más ama. Por eso nosotros deberíamos de ser los que más amemos al Señor. Cuando alguien se pone en la condición de juez es porque no ha entendido cuánto Dios le ha amado, claro, o le ha perdonado. Claro. Así que ¿por qué amo al Señor? Porque más me ha perdonado. Mira todo lo que nos ha perdonado. Interesante el tema. Este tema es amplio y creo que lo importante es que contamos con el Señor y con su capacidad para otorgar el perdón. Sí. Porque una vez que nacimos de nuevo, entonces Él vino como el misterio revelado para nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Wow. Sí. En nosotros está el fruto del Espíritu. Ajá. Para amar, para tener gozo, que es el contentamiento permanente, para amor, gozo, paz con Dios, para con nuestros hermanos. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Sí. Hay personas que no les vamos a caer bien nomás. Claro. Fue sanador para mí, Cristian, entender que yo no he sido asignado en mi ministerio. Cada uno tiene un servicio que cumplir, una asignación que cumplir en la tierra. Y tiene que ver con personas, pero no hemos sido asignados a todas las personas del planeta Tierra. Correcto. Hay personas que te van a respetar, te van a apreciar y van a valorar lo que sale de tu boca y lo que tú les puedas dar. Hay otros que no, que te miran y tú les caíste mal de mirada. No soy monedita de oro. Claro. Y bueno, uno tiene que no enojarse con esa gente, sino pensar, a lo mejor yo no fui asignado para él nomás. Claro.
Por eso que me brindo mucho a la iglesia local. Yo amo la iglesia donde Dios me ha permitido pastorear por tantos años, porque es la gente que me respeta, es la gente que valora lo que yo les digo, y es la gente que me ha aprendido a amar y seguramente a perdonar también en mis procesos de transformación, porque Correcto. Todos tenemos que ir aprendiendo a hacer las cosas de la mejor manera cada día. Sí. Es lo que se usa en algunas empresas, la mejora continua. Correcto. El renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en nuestro idioma. Correcto. Una de las últimas cosas para ir cerrando este episodio, yo siempre grafico las cosas. Yo, estudié diseño gráfico, entonces siempre me imagino. Y yo creo que como arbolitos plantados en la iglesia, cada uno somos arbolitos que tienen que echar raíces, o plantitas que tienen que echar raíces. Una de las raíces más profundas que tiene que haber es el perdón. Si es que no has vivido estas situaciones de tener que perdonar, tal vez esta raíz falta que crezca. Eso es lo que quiero decir, de que toda persona plantada en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sí o sí tiene que enraizarse, y una de las raíces más profundas que tiene que haber es la raíz del perdón. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, ocurren muchas cosas. Ocurre la desconexión, el no mirar a las autoridades como el Señor las ve, el juzgar, no hay honra, no hay nada. Y es porque también debemos entender de que la iglesia, como Dante Gebel dice, es un lugar de personas que tienen enfermedades, que están siendo personas imperfectas. En un proceso de transformación. Personas imperfectas en un proceso de transformación. Entonces, el perdón es fundamental para estar plantado en la iglesia. Para vivir una vida conforme al Señor, tenemos que practicar siempre el perdón. Y yo creo que eso podemos animar a la gente a que perdone, a que la decisión está ahí. Es un proceso, es difícil, pero es liberador. Sí. Y el ejercicio práctico es, quizás en tu cuarto, pensar en la persona, mencionarla por su nombre, esté viva o muerta, y decir te perdono. Puedes incluso decir no siento perdonarte, pero decido perdonarte, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Sí. Y cuando venga otra vez, estás perdonado, te perdono. Señor, bendícelo. Señor, que te conozca. Señor, y etcétera. Y es una convicción que va por sobre las emociones. Sí, va por sobre las emociones. Es una decisión. Buenísimo. Bien. Buenísimo. Entonces nos vemos en un próximo episodio de En lo Práctico, este podcast que está siendo de bendición. Y recuerden siempre de que no todo lo práctico es espiritual, pero todo lo espiritual debe ser práctico. Así es. Nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.